En el momento en donde alguien reconoce al otro y lo escucha, se siente interpelado por el otro, no estamos ya iniciando y te pregunto, les pregunto también, un reconocimiento del otro, un reconocimiento de una cierta riqueza, y empiezan a salir una cantidad de recursos que no habíamos visto. ¿Qué es primero, el reconocimiento de los derechos o la erradicación de la pobreza? ¿Y de qué pobreza estamos hablando? Como decía, hay varias formas de pobreza, ¿no? Pero tal vez yo hablo de una pobreza general, porque puedo decir que hoy en día he visto a nivel mundial la pobreza. Se ve, está en Suiza, está en todos los países del mundo. Y pobreza es aquella persona que no tiene que comer. Por ejemplo, aquella persona que vive en silencio, que no es escuchada su voz, que día a día lucha, pero no es tomada en cuenta por los demás. Para mí eso es pobreza. No ser valorado por los demás, ser juzgado por los demás. Complementando un poco lo que Emma decía también, es la cuestión de la humillación, porque yo creo que ahora vivo en una ciudad interior de Brasil, y cuando llegamos ahí hemos intentado ver de qué pobreza hablábamos, porque es verdad, nos han hecho creer que pobreza es alguien que tiene tanto por día o que no tiene tanto por día, o que vive en tales de tales condiciones, y han creado una imagen de la pobreza y nos hacen creer que pobre es este. Pero este nadie conoce, entonces siempre vemos la pobreza lejos de nosotros. No somos capaces de mirar a nuestro alrededor y ver pobres, porque hemos pensado que pobres es esta imagen que se ha creado. Entonces, en eso, Brzezinski también crea el término exclusión social, es el que trae este tema para nosotros, esta expresión, porque va mucho más allá que la pobreza económica, o tener o no tener bienes, va mucho más profundo, es lo que Emma decía, es ser juzgada, no tener valor, que nadie te mire, es ser invisible, es luchar todos los días, hacer miles de esfuerzos, ser creativo, hacer miles de cosas y de nada sirve. Entonces, es ser humillado, es ser invisible en esta sociedad. Entonces, venimos mucho más de la exclusión social de lo que la pobreza económica. Ahora, Brzezinski, esa es una contribución fundamental de Brzezinski, cuando se dice que Brzezinski dice que si hay pobreza, si hay un solo pobre en el mundo, no se están respetando, no se están cumpliendo los derechos humanos, es porque él logra definir con una gran claridad que la pobreza se define porque existen condiciones, ¿cierto?, sociales que no permiten que ese ser humano, ese uno que hubiera, o el conjunto enorme que hay, del 40 y tantos % de México, para hablar de nuestro país, que no permiten que la persona tenga la posibilidad de realizarse. Entonces no estamos hablando de 3 mudas de ropa o 10, etcétera, ¿no?, sino que estamos hablando de niños que mueren, de niños que al no poder ir a la escuela no tienen acceso a la educación, no tienen acceso a la información, no saben qué está pasando en el mundo, no saben cuál es su lugar, etcétera, aunque tienen otros saberes. Eso el cruce. Entonces estamos hablando de esa pobreza, de la pobreza que se vive en nuestro mundo, donde un porcentaje muy alto de la humanidad no tiene las posibilidades, las condiciones sociales para realizarse, para que se cure de las enfermedades, para que no se muera por paludismo, para que no se muera por hambre, etc. Esa es la pobreza. Ahora, después, podemos hablar de la pobreza de alma que podemos tener otro porcentaje de la población, que no hacemos nada, y los derechos humanos no solamente no se realizan para el pobre, sino que uno como ser humano
tiene que darse cuenta, creo yo, que uno es incompleto ser humano si al lado hay gente que no se puede realizar. Varios de ustedes, sobre todo Mariana, pero también Emma, han podido convivir con personas que viven en situación de pobreza, pero en el norte, ¿no? En Francia o en Suiza. ¿Cómo ven esta diferencia, no? Porque para mí, uno de los legados de Brzezinski es decir que la pobreza y la pobreza extrema es universal. Me gustaría que dijeran algo. Empieza a hacerlo. Bueno, yo he concluido que la pobreza está a nivel mundial. ¿Por qué? Porque he tenido la oportunidad de participar de seminarios internacionales a nivel internacional, a nivel del mundo, donde nos hemos reunido diferentes personas de diferentes países, donde hemos vivido experiencias muy fuertes a partir de la experiencia de vida de cada uno, y he visto que realmente la persona que no es reconocida como persona, que es ignorada, y esto está a nivel mundial, ¿no? Todos nos sentimos así, excluidos, no valorados, no ser vistos como personas y no vivimos en dignidad. Eso es ser pobreza.